Hola y bienvenidos a este video de esta clase que se les debía, vamos a hablar ahora sobre el ciclo de vida de los sistemas de información, que es un tema muy interesante y muy sencillo de entender. ¿Ok? Así que lo que vamos a hablar ahora son de los pasos a seguir desde que se comienza con la necesidad de un sistema hasta que el mismo es sustituido o desarrollado, porque el estudio del ciclo de vida de los sistemas habla de cómo voy a realizar o cuáles son los pasos que se van a seguir para estudiar si el sistema actual debe ser sustituido o si no se cuenta con un sistema, cómo la empresa debe cuáles son los requerimientos que la empresa necesita para crear uno nuevo que se ajuste y cumpla y solucione los problemas informáticos de la empresa. Por lo que es un enfoque por fases, ¿sí? Donde abarca la parte de análisis y de diseño. Adicional a eso, se sostiene que los sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de un ciclo específico de actividades del analista y del usuario. Eso quiere decir que el sistema va a funcionar mejor, va a ser mejor diseñado, va a durar más tiempo si es que se hace un análisis previo en conjunto con las personas o con los interesados o involucrados en su uso, que son los usuarios de la empresa y los desarrolladores. Esto no es una actividad aislada únicamente de la parte del ingeniero, del analista del sistema, sino que va conjuntamente. Por eso, en la parte de los sistemas financieros o de la parte económica de la empresa, pues uno de los departamentos fundamentales son, son los usuarios o las personas de contabilidad, por ejemplo, porque son quienes saben cómo fluyen los datos o la parte financiera, entonces son quienes van a proporcionar esta información de mejor manera. Y el estudio del ciclo de vida de los sistemas pues se aplica a grandes o pequeños proyectos. Eso quiere decir que no importa si el usuario es una persona, un profesional, o si el usuario va a ser una multinacional, igual debería hacerse el estudio para que, como se mencionó, el proyecto tenga éxito. En caso contrario, se va a tener que improvisar y el problema a la larga va a ser mayor, pensando en que me voy a ahorrar costos al inicio. Así que, ¿cuál es el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas? Pues bueno, hay varias etapas. Primero, la investigación o el estudio de oportunidad y análisis de viabilidad. De cada uno de estos puntos ya vamos a hablar con detalle a continuación. La parte de análisis de sistemas, la parte de diseño de sistemas, desarrollo, implementación y por último operación y mantenimiento. Pero ¿quiénes hacen o cuáles son los responsables de este ciclo de vida? Pues el ciclo de vida, como se mencionó, puede realizarse por el departamento de sistemas de información de la propia empresa si lo cuenta o si lo tiene. Puedo contratar un proveedor externo, ¿sí? O puedo tener un desarrollador de software a la medida que lo he contratado solamente para este proyecto, o que él también me ofrezca sus servicios de manera externa, pues, ¿no? Así que, ¿qué incluye o qué se incluye dentro de este ciclo de vida? Aunque el sistema incluye la parte tanto de hardware como de software, de las redes, de los datos, de las bases de datos, por lo general el ciclo de vida de los sistemas de información se utiliza de dos maneras diferentes. Por un lado, el plan de proyecto general de todas las actividades que se deben realizar para que el sistema completo se ponga en funcionamiento.
Esto incluye el análisis y el estudio de fiabilidad. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el desarrollo o adquisición de componentes, las actividades de implementación y las actividades de mantenimiento. Así que estos dos grupos es lo que vamos a incluir dentro de nuestro estudio. Vamos a hablar de las etapas de los ciclos de vida. Los proyectos grandes normalmente requieren de forma obligatoria que se realicen todas las tareas, mientras que los proyectos pequeños pueden saltarse o obviarse algunas de las tareas o de los procesos por ser un proyecto de menor no sé si realmente que incluye menor tiempo, menor esfuerzo probablemente, pero no por eso importancia. Aclarar eso. Un proyecto pequeño de un grande no lo va a diferenciar en su importancia, en lo preciso que tenemos que ser en cuanto a la implementación a seguir, los pasos, sino más bien se refiere a que por ser un poco más pequeño se puede ver alguna de las cosas. Dentro de este ciclo de vida se da un enfoque iterativo. La iteración es la revisión de los resultados de cualquier proceso de desarrollo cuando se produce una nueva información. Eso quiere decir que cada paso se debe revisar y puede que esa información que termine al final de ese paso sirva como retroalimentación al paso previo, anterior, para hacer una nueva revisión, un nuevo estudio y se pueda reajustar. ¿Sí? Es lo que a veces siempre pasa. Tú haces un estudio y al pasar a la siguiente etapa comienzas a conocer nuevas necesidades, nuevos enfoques, o comienzas a entender un poco más sobre el proceso y te das cuenta que lo que se planificó o se describió en el paso anterior no era como debía ser o falta más información. Entonces tienes que regresar, reajustar, replantearte y volver a obtener o finalizar ese paso. Y esto no es una pérdida de tiempo, es una cuestión que va a permitir que al final nuestra implementación quede y cumpla con los requerimientos. Así que la iteración no significa que el desarrollo debe estar sometido a un modo continuo, infinitas revisiones, pero sí que los desarrolladores deban ajustarse a la nueva información relevante, como acabamos de mencionar. Bueno, aquí hay una descripción de algunas de las cosas que algunos autores mencionan, o los cambios de etapas, pero para nuestra explicación pues vamos a usar los puntos que se mencionó: la investigación, el análisis del sistema, el diseño del sistema, el desarrollo, la implementación y las operaciones. Cada una de estas siempre van a estar, como se mencionó, en constante retroalimentación en el ciclo de vida, que es un proceso que, por decir, nunca va a terminar, siempre va a estar en constante cambio, en constante revisión, en constante mejora, porque un sistema informático por lo general no deja de revisarse, no deja de modificarse, no deja de actualizarse. Entonces es importante ver en cuál de estas etapas se necesita una nueva revisión, un nuevo cambio, una nueva perspectiva, y lo que asegure el funcionamiento y operación óptima del sistema por largo tiempo. Pero, ¿cuál es el rol humano en este ciclo de vida de un sistema informático? Pues por un lado tenemos la parte de desarrollo, el equipo humano, que incluye los usuarios, los analistas de sistemas, los programadores, los especialistas, los técnicos. Como se mencionó, los usuarios están involucrados en esto porque son quienes conocen cómo funciona. Los usuarios son los empleados de todas las áreas
funcionales a niveles de la organización que van a interactuar o que utilizan el sistema, bien de forma directa o indirecta. Son ellos quienes conocen cómo el sistema actual está funcionando o cómo el nuevo sistema, en el caso de que la empresa no tuviera un sistema, debería operar. ¿Qué información le va a ingresar? ¿Cuál es el proceso que este datos o esta información va a requerir y qué información me va a dar como resultado? Son ellos quienes conocen de manera efectiva qué está haciendo el sistema actual, cuáles son las mejoras que deben hacerse, o si no se tiene un sistema, qué es lo que el sistema debería hacer. Los usuarios van a interactuar mucho con los analistas de sistemas, los cuales son los profesionales de sistemas de información que están especializados en el análisis y en el diseño del sistema de información. Son quienes van a tomar la información, quienes van a hacer la investigación y quienes van a plantear los requerimientos y las soluciones informáticas del proceso que los usuarios comuniquen. Son estos quienes diseñan el sistema, son estos quienes proponen las soluciones. Y ellos son quienes les van a dar o a proporcionar la información a los programadores, los cuales van a escribir los programas, van a desarrollar o a implementar la solución informática siguiendo los requerimientos establecidos por los analistas. Y finalmente tenemos los especialistas técnicos, quienes son los que van a implantar o determinar la parte de tecnología de la base de datos, de los gestores, de la telecomunicación, de los portales, de toda la plataforma tecnológica que se va a requerir o se va a necesitar para que el software o el sistema de información que se está desarrollando o se piensa implantar pueda funcionar. Pues bueno, vamos a describir cada una de las etapas de manera breve y rápida. Vamos a iniciar con la parte de la investigación. Como se mencionó, la investigación en esta etapa, los profesionales de desarrollo de sistema coinciden en invertir el mayor tiempo posible. ¿En qué? En la comprensión del problema de negocio a resolver u oportunidad de negocio. Eso quiere decir que en este proceso los analistas van a invertir la mayor cantidad de tiempo, a diferencia del resto de etapas, para poder definir qué es lo que se necesita hacer. Si no se plantea bien, luego en las siguientes etapas vamos a tener problemas, o al finalizar el software no va a estar bien diseñado porque no se analizaron o no se vieron todos los problemas en contexto, lo cual es fundamental para poder desarrollar el software. ¿Okay? Adicional a esto, se va a especificar las opciones técnicas del sistema. ¿Cuáles serían las mejores alternativas para el sistema? Si el sistema va a correr en un servidor de escritorio, si es mejor ponerlo en la nube, cómo van a acceder los usuarios y un sinnúmero de cuestiones que ya son técnicas y que se van a comenzar a describir ya en esta etapa. También anticiparse los problemas que se producirán durante el desarrollo. Implicará más probabilidades de éxito en el sistema de información. Eso quiere decir que vamos a estudiar todo lo que pueda pasar, todos los problemas que se puedan presentar, lo que va a permitir prever y evitar estos problemas. Adicional a esto, en esta etapa también es conocida como otras variantes de metodología como planificación o análisis de viabilidad o factibilidad. ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Como se mencionó, estudiar el problema o la oportunidad de negocio y determinar si es factible desarrollar un nuevo sistema o rediseñar el sistema existente. Eso quiere decir que aquí voy a investigar si la empresa tiene un sistema, yo voy a determinar si el sistema es posible mejorarlo, mantenerlo y seguirlo utilizando, o necesito implantar un nuevo sistema. En el caso de que exista un sistema, en el caso de que no exista, pues es la etapa donde voy a
a implementar pues la idea inicial de la solución informática. Recordemos que si la empresa tiene un sistema va a ser mucho más fácil, rápido, menos tiempo, y la gente ya está acostumbrada a un sistema, no necesita cambiarlo, entonces es más fácil poderlo actualizar, pero no siempre es viable. Sobre todo si el software fue desarrollado por otra empresa diferente a la que está haciendo el nuevo análisis. O si la empresa cuenta con un departamento de software y ellos cuentan con el código fuente porque fueron quienes desarrollaron, entonces este nuevo cambio va a ser mucho más viable, mucho más fácil. ¿Sí? El equipo de proyectos va a examinar el sistema actual para determinar cómo se cumplen las necesidades de los usuarios actuales, ¿no? O de la organización y de los activos. Y adicional, si un nuevo o mejorado sistema de información es la solución factible. Así que en esta nueva etapa, la viabilidad es la tarea principal. Averiguar qué tan viable es modificar el sistema actual o qué tan viable es crear un nuevo sistema. Es decir, que las empresas tienen tres alternativas básicas para solucionar cualquier problema de negocio que involucre un sistema de información. Primero, no hacer nada y continuar utilizando el sistema actual sin modificación, porque probablemente no es posible modificarlo o adquirir uno nuevo, por N razones. Modificar o mejorar el sistema existente, ¿sí? O culminar desarrollando un nuevo sistema. El estudio de factibilidad, del cual hablaremos en una próxima clase, analiza cuál de estas tres soluciones es la mejor que se adapta al problema de negocio específico. Determina la probabilidad de éxito del proyecto propuesto y proporciona una evaluación aproximada desde el punto de vista de la viabilidad técnica, económica, organizacional y de comportamiento u operacional. De estos temas vamos a hablar con detenimiento en una próxima clase. La siguiente etapa es la de análisis de sistemas. En esta etapa, esta etapa se refiere al examen del problema de negocio que la organización tiene previsto resolver como un sistema de información. O sea, qué problema tengo y cómo aplicar un sistema informático va a ayudar a la solución de este problema. El objetivo principal del análisis de sistema es reunir información sobre el sistema existente, si es que existiera, con el fin de determinar los requerimientos del sistema mejorado o de un nuevo sistema. ¿Qué tengo? ¿Qué debo hacer para mejorarlo? ¿O qué necesito, en definitiva, como nuevo, hacer una nueva implementación de un sistema? ¿Qué obtengo? ¿Qué es el producto final o el entregable de esta etapa? Es un documento que reúne todos los requerimientos o requisitos del sistema. ¿Qué es lo que el sistema debe mejorar, cambiar o debe hacer en el caso que no existe, no tuviese la empresa un sistema y qué se va a hacer? Durante esta fase de aquí, lo que el analista de sistema reúne son documentos, realiza entrevistas a los usuarios del sistema, observa el sistema cómo funciona, qué hace, qué le falta, cuáles son los problemas. En fin, termina reuniendo y analizando los datos para comprender el sistema actual e identificar cuáles son los requerimientos que deben suplirse o deben cumplirse, ¿no? Luego tenemos la etapa de diseño de sistemas. En esta etapa, sí, podemos mencionar que si la fase de investigación se centraba en el por qué, en la fase de análisis se centra en el qué, esta fase de diseño se centra en el cómo. Aquí se desarrollan las especificaciones que describen cómo los requerimientos del sistema definidos en la fase anterior de análisis se cumplirán.
cómo voy a implementar la solución, ya no en cuál es el problema y qué es lo que debo hacer, sino aquí me va a decir cómo lo voy a hacer. Ejemplo, tengo una empresa que requiere recoger los pedidos de los clientes cuando los representantes en la empresa los visiten. Entonces necesito implementar un software que mis colaboradores cuando visiten al cliente abran su celular y recojan el pedido. Entonces aquí en esta etapa de diseño pues se especifica eso, que se va a implementar una herramienta que funcione vía web y que sea que se pueda acceder desde los celulares y que se pueda hacer la toma de los datos de los requerimientos del cliente de tal manera que eso llegue directamente al sistema y la gente en planta pueda ver el nuevo requerimiento. Un ejemplo como eso. El analista de sistemas debe realizar el diseño de 3 categorías importantes. El diseño de la interfaz, cómo va a ser, dónde están los botones, los colores, los campos, de qué tipo van a ser, alfanuméricos, numéricos, de texto, ¿sí? El diseño de la base de datos, cuál va a ser el gestor de la base de datos más recomendable. Ya hemos hablado de que es indudable que tiene que ser de SQL, pero ahora hay muchas variantes como Postgres, MariaDB, MySQL, pues debería ser implementarse, o el diseñador debería aquí decir cuál es la idónea para nuestro caso. El diseño de procesos va a ser un sistema centralizado, distribuido en la nube, ¿sí? ¿Dónde y cómo va a ser el sistema? ¿Qué documento? ¿Cuál es lo que se va a entregar de esta fase? Pues se abarcan 2 aspectos del nuevo sistema, el diseño lógico y el diseño físico, así como la integración de los componentes. ¿Cuál va a ser el software que se va a implementar? ¿Qué necesito para su desarrollo? Y cuál es la parte física, cuál es la infraestructura a utilizar para que el software o el sistema funcione. Luego que ya se ha hecho ya se ha establecido los requerimientos, ya se ha establecido cómo se van a hacer, entonces luego de esto viene la etapa de desarrollo, la cual indica o ya es la parte del proceso de convertir todas las especificaciones del diseño ya en algo real, en funcionamiento, a implementar la solución bajo un lenguaje de programación. Ya la solución se va a crear. Aquí incluye la planificación de lo que se va a hacer. Incluye también en esta etapa la compra de software. Si es que no se va a implementar, como ya se vio anteriormente, puede que la solución no sea desarrollar porque no contamos con un departamento de sistemas, porque me saldría muy caro, mucho tiempo desarrollarlo, porque existe ya una solución en el mercado que en costos a largo plazo, en tiempo, en recursos y todo, pues es más rápido, más viable hacerlo. Entonces puedo comprar el software. Aquí también ya se va a hablar sobre la instalación, sobre la documentación, sobre la programación, las pruebas. O sea, ya aquí estamos hablando ya de poner a la solución ya en funcionamiento real. Así, adicionalmente se toman las decisiones para adquirir el software o desarrollarlo, como se acaba de mencionar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar o vamos a desarrollarlo? Y luego se realizan las pruebas para verificar el código, verificar los errores de sintaxis que se pueden haber dado o errores lógicos. Los errores de sintaxis se refieren a algún error en la programación, algún error que el sistema me esté dando por haber escrito mal el código, o también pueden haber errores lógicos en cuanto a los resultados que el sistema me está dando. Todo está funcionando bien, pero me está haciendo el cálculo mal, no está tomando en cuenta un valor, por ejemplo, no me está calculando el IVA, o en un cálculo no debe tomar en cuenta el IVA y si lo está haciendo, entonces tengo que quitar eso. A eso se refiere un error lógico. Luego ya viene la parte de implementación. Ya tengo el software desarrollado o adquirido, entonces ahora vamos a implementarlo.
En la etapa de implementación o de despliegue se produce cuando se ha terminado la etapa de desarrollo, las pruebas, y ya el sistema está 100%, bueno, no podemos decir siempre está 100% porque siempre, como se mencionó, el sistema está en constante evaluación, en constante mejora, ¿sí? Pero ya se terminaron las pruebas y se piensa pues, ¿no? que el sistema actual está listo para reemplazar el sistema anterior, o si no se cuenta con un sistema, está listo ya para ponerlo en funcionamiento y en operación, y las transacciones ya van a ser fiables en el sistema que se está implantando, pues, ¿no? En paquetes de software comerciales, esta fase normalmente implicaría la formación y el apoyo técnico para suplantar o suplementar las ventas y el esfuerzo de marketing. Pues, ya hemos adquirido un software, por lo tanto, la gente que nos está proveyendo el software pues va a dar el soporte a los diferentes departamentos para poder utilizar el software de manera óptima. Es el proceso de conversión del sistema antiguo al sistema nuevo, o la implantación en definitiva del sistema nuevo, ¿no? Y en sistemas grandes, ¿sí? En grandes empresas, la implementación incluye la formación, educación del usuario final, de cómo va a utilizar el sistema, reemplazar equipos. Probablemente el nuevo sistema requiere un nuevo servidor, una nueva infraestructura, ¿sí? La conversión de archivos, y ver y monitorizar si el nuevo sistema está realmente haciendo lo que tiene que hacer. Como se mencionó, los sistemas nunca están terminados al 100%, siempre va a haber una etapa de mantenimiento, donde hablamos de monitorizar, evaluar, reparar, hacer cambios, hacer mejoras en las diferentes etapas del ciclo de vida del sistema, lo cual va a asegurar su largo funcionamiento. Algunos problemas de software no aparecen hasta que el sistema ha estado funcionando, o sea, hasta que ya el sistema comienza a operar, uno detecta alguna falla lógica o alguna falla de sintaxis en el sistema, y pues en ese momento se puede hacer las correcciones del caso. Los sistemas normalmente necesitan ser actualizados con nuevos productos, servicios, clientes, estándares de la industria, o normas o regulaciones de los gobiernos. Siempre van a hacerse cambios en el sistema para asegurarnos de que continúe, como por ejemplo un sistema contable que está en constante modificaciones debido a las diferentes regulaciones o requerimientos del SRI. Cada vez que cambian valores o cálculos o forma de hacer las presentaciones o las declaraciones, pues los sistemas tienen que estarse constantemente adaptando y actualizando estos nuevos requerimientos. Así que hacer buenas previsiones de mantenimiento va a facilitar que la organización afronte cualquier problema que se presente y tomar ventajas de las oportunidades de mejorar, ¿sí? O de mejoras que se puedan hacer para continuar con el funcionamiento y operación y utilización del sistema de información. Bueno, esto ha sido resumiendo muy a gran escala cuál es el ciclo de vida del sistema de información. Comentarles que las diapositivas de la presentación están ahí en el aula. Revísenlas por favor, y cualquier comentario, cualquier sugerencia la dejan en el foro del aula. Bueno, no queda más que agradecer el tiempo aplicado a atender la clase. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.